Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Aurea, la clon de Gisela Lavado. ¿Cómo estás, Aurea? Tu saludo para Creagen. Hoy un saludo muy especial para ti, Genaro, y tu producción Creagen. Estoy muy contenta de encontrarte, sé que has crecido en este ambiente y estás pues no solamente entrevistándome a mí, sino a muchos artistas más que están pues comenzando desde cero, y eso me parece muy bien, de que difundas el arte y que difundas a los nuevos valores. Bueno, Aurea, esa es la idea de apoyar los nuevos valores, una ventana para todo ello. Pues cuéntanos, Aurea, ¿cómo así empezaste a imitar o hacer Lavado? ¿Cómo así? Bueno, como te cuento, ya esta historia la vengo repitiendo mucho tiempo. Me fui a un concierto a ver un grupo de salsa, un grupo de rock, y también se presentaba Gisela Lavado. Y una amiga me dice, ay, que esa artista me gusta, que quiero un CD, que por allá. Y como yo soy bien pilas, me fui a la parte de adelante, la vi a ella que estaba repartiendo discos y le pedí, ella misma me entregó un disco y me fui a entregarle a mi amiga. Pero no le tomé importancia, más bien en una reunión donde la hija de una amiga cantó, y el tema que me pegó y nunca me olvidaré es Quítame la vida. Entonces le dije, ¿quién canta? Me dice Gisela Lavado. Gisela Lavado. Y como yo ya cantaba en 28 de julio y cantaba en Parque de Campo de Marte, le pregunté a mis compañeras si tenían ese tema y alguno le había escuchado. Entonces me dijo, sí, me lo proporcionaron y comencé los ensayos. Y vine y le dije, señora, quiero cantar, le digo, pero si tú cantas baladas, rancheras, cumbias, ¿cómo vas a cantar folclore? Deme la oportunidad, le digo, es que me gusta esta artista, le digo. No, y riéndose, burlándose de repente conmigo, ya, mañana cantas. Y vine, subí al escenario a cantar 2 temas y pegué y me dije, de ahora en adelante cantas folclore. Wow, dime, Aurea, ¿qué tema que cantaste ese día? Canté en Quítame la vida y ¿Por qué te vas? Quítame la vida, córtame las venas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir. Quítame la vida, córtame las venas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir. Wow, pero te pareció la voz de Gisela, ¿eh? Y dime, ¿y a qué parte del Perú ya viajaste con tu música? Doy gracias a Dios que con esta invitación conozco bastante Lima y he viajado muchos departamentos del Perú. Estoy muy orgullosa. Nazca, Ica, Ayacucho, Puno, Tarma, Cerro de Pasco y muchos más, y espero llegar a todo el Perú. Yo creo que sí. A todo esto, número telefónico, pues, Aurea. Ojo, pestaña y ceja. A ver, 9928322542. Por favor, anotar bien. Ese es para contrato y para maltrato, pues. Como yo siempre digo en son de broma, los que quieren maltrato me esperan debajo del escenario. Como para hacer reír al público. Qué buena. Dime todo esto, Aurea. Tú has viajado a muchos sitios, me imagino que sí. Cuéntame una de tus anécdotas que te haya pasado, pues. Uy, mira, algo espectacular. Creo que hubieron 2. Bueno, 2 te voy a contar. La primera, cuando me contrataron para el Callao y me dijeron, tú eres Gisela Lavado, vas a cantar con la misma orquesta Gisela Lavado, el animador, el amoroso. Le digo, pero yo nunca he cantado en vivo. Es que tú eres Gisela Lavado. Y con el afán, bueno, dije, sí, bueno, voy a cantar. Canté en vivo con el arpista, con el animador. Y cuando yo me vi en el video, yo dije, pero esa soy yo soy Gisela Lavado. Y espectacular. La otra anécdota fue cuando viajé a Cerro de Pasco y pues la gente, no había mucho público y empezó a cantar los temas de Gisela Lavado. Apareció todo el pueblo y al día siguiente el alcalde, la policía, la población, todos me decían Giselita. Fue una experiencia maravillosa y eso me pasa en casi todos los conciertos. Señora Aurea, ¿cómo le encontramos en las redes sociales? En las redes sociales, en Facebook por
Aurea Estela Jaramillo Arreza. Ahí vas a ver, voy a salir con vestuario, ese es mi Facebook oficial. Y pues en YouTube me encuentras como la clon de Gisela Lavado y en Gmail también como Aurea Estela Jaramillo Arreza. Mira tú, qué bien. Aurea, a ver, en su familia, aparte de usted, ¿alguien cultiva la música? Por supuesto que sí, yo vengo de artistas, mi abuelo es autor y compositor de muchos temas muy lindos, muy reconocidos a nivel nacional, a nivel del mundo. Él es uno de los grandes temas que posiblemente tú lo conozcas, es Alma Mía. El día que me olvides, alma mía, no sé si subsistirás, es mi abuelo Pedro Miguel Arreza y Aries Méndez. Sí, qué bueno, mira tú. A ver, una vez más tu número telefónico, pues ahora. 9928-32-542. Me dices que también tú te iniciaste con la música así de Rosy War y todo eso. Mira, es que es increíble porque, como te digo, nunca me imaginé cantar folclore. Sinceramente, jamás me imaginé cantar folclore, pero sus temas, sus letras, la forma que canta me cautivó, y no solamente me cautivó, me enamoró sus movimientos, su voz, y al escucharme yo que tengo similar a ella, entonces comencé a cultivar, pero como te digo también me gusta las baladas. Para ti un cachito. Ese barco velero cargado de sueños cruza la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, varado en la orilla, marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en la arena, varado en la orilla. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando. Dime todo esto, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Con muchos artistas, con Miguel Salas, con Luchito del Perú, con los Mojarras, con muchos artistas raíces, el de Ayacucho, con muchos artistas. Tú sabes que la memoria en una entrevista es frágil, pero muy gustosa de haber cruzado con escenarios con ellos antes o después. Para mí es espectacular tener esa acogida con el público, llegar donde llega un artista reconocido. Qué bueno. Ahora, ¿qué canción te ha dado más satisfacción? Quítame la vida. De ahí. Si hablamos de Gisela Lavado, Quítame la vida. Quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas. Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas. ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame, para no llorar, para no sufrir. ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo. Wow. Qué bueno. Dime, ahora, ¿tú tienes padrinos? Y te voy a decir una cosa, que yo vengo desde abajo, te voy a contar un cachito. Vengo desde abajo, empecé aquí en la Rotonda, luego creo que por la voz, tenía una excelente voz y siempre hay un poquito de envidia. No pude ser de la asociación, compré mi parlantito, me acuerdo, de segunda, comencé a salir por los mercados a buscar, y tuve una amiga que me regaló un vestuario y luego comencé a trabajar yo, porque es difícil una persona como yo a mi edad empezar desde abajo. Porque siempre la juventud te trae muchas cosas. Todos quieren ser tu padrino, todos quieren, pero cuando una persona llega a esta edad es muy difícil. Pero yo nunca, o sea, me hice hacia atrás. Al contrario, dije, con esto voy a comprarme mi primer vestuario. Me compré mi primer vestuario, me compré mi segundo vestuario y yo sola.
Y hasta ahora espero que alguien me diga, yo quiero ser tu padrino de un vestuario. Me encantaría, porque todo lo he logrado yo sola y con el público. Gracias al público estoy donde estoy. Qué bueno, Aurea. Dime a todo eso, me contaba que tú empezaste en Chabuca. ¿Qué fecha fue? ¿Qué año fue eso? ¿Y cómo así? ¿Qué canción antes de esa oportunidad? Yo en esa oportunidad, como te digo, cantaba cumbias, entonces vine porque me quedé sin trabajo. Dije, bueno, de lo malo hay que sacar lo bueno. La llevé a mi hija a pasear a los museos, la llevé a diferentes lugares. Entonces al Congreso también la llevé y me dice, mamita, vamos que acá, quiero ver que acá cantan. Vamos, nos hemos sentado y como yo soy bien graciosa, le digo, y yo puedo cantar. Y él también me siguió la broma, me dijo, bueno, si cantas bien, si tienes que, y el público lo permite, y él bromeando, le dice, ¿y qué dice el público? El público dice, que cante, yo canto bien, canto y encanto, le digo. Entonces canté 2 temas, recuerdo que fue José Luis el que estaba encargado, y entonces me dijo, creo que tiene derecho a pasar su manguita, y me llevé mis soles bien, porque todo el público colaboró. Y el tema que yo canté, si mal no recuerdo, creo que fue Ojalá de Marisol. Ojalá de Marisol. Y después canté un temita de Rosiguar. Pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor. No, ay, me duele el corazón, ay, me duele por tu amor, ay, me duele el corazón, ay, me duele por tu amor. ¿Cómo te ves de acá 5 o 6 años? Me veo una mujer triunfadora, una mujer no solamente que triunfa aquí en el Perú, sino en el extranjero. Tengo mucha gente que desde allá me contrata acá, para sus familiares, su mamita, su familia de Estados Unidos. Dios mediante, llegue a Argentina, ojalá que llegue a otros países. Los hermanos primero, los hermanos de Chile, los hermanos de Ecuador, llegar primero a ellos y después ir avanzando. Como lo dije una vez cuando no era nadie, paso a paso voy a llegar, poquito a poquito voy a llegar y mira dónde he llegado. Ahora, me contaste que tienes tu cumpleaños, vas a celebrarlos. Cuéntanos, pues, ¿cuándo es y quiénes te van a acompañar ese día? Ese día estoy haciendo algo muy especial. Como yo digo, cumplo sueños y metas. Mi sueño era hacer un evento. Uno de mis grandes sueños también era hacerlo con Gisela Lavado, pero fue antes de la pandemia y la pandemia nos atrasó muchísimo y estamos recuperando parte de ese atraso. Pero bueno, este 13 de octubre, que es mi cumpleaños, donde voy a cumplir ya 56 años, humildemente, voy a hacerlo en vivo, con la orquesta completa, puros temas de Gisela Lavado, para que ese público se deleite de la doble oficial de Gisela Lavado. Este 13 de octubre estaremos en comunicación vía redes sociales, pero es en Santa Clara. Bueno, ahorita traemos de ir ese día, pues, a cubrir ese evento, pues, ¿eh? Estás invitado, ¿eh? No puedes fallar, Genaro, tú no puedes fallar. Bueno. A ver, Gisela, perdón, mira, te estoy comiendo con Gisela. Todo el mundo me dice Gisela, no te preocupes, ya estoy acostumbrada. Ya, ahora, un gusto de entrevistarte, pues espero hacerte ya no muy lejano en el escenario, pues, entrevistarte. Tu despedida para Creagen, Aurea. Un saludo muy especial, me despido cordialmente tú, Genaro, a tu producción Creagen. Espero que encontrarte pues en el evento más grande, y no solamente en eso, sino en mucho, y que de ahora en adelante, Dios mediante, seas mi imagen, y para ayudarnos, darnos de la mano e ir caminando por muchos lugares.